Bienvenidos a otra edición del Mundo Nos Vigila. Diciembre, sí señores, ha llegado. Qué momento tan maravilloso. Y por qué no recordar teorías conspirativas, pero así también traer nuevas. Estoy aquí de regreso de estudios, aquí con ustedes en las pantallas de América. Feliz de vuelta de estar aquí por Paraguay, trayendo muchas teorías conspirativas muy interesantes y sobre todo cómo en el mundo cada vez se habla más o se crean más teorías conspirativas, tal vez por así decirlo. Primero que nada, siempre unite a todas nuestras redes para estar sumamente informado. Tenés primicias ya, 24, América TV, no digas que no te avisé. Las pantallas de América sin duda te van a contar la verdad siempre, así como nuestras redes sociales. El tema de hoy, el que les traigo, tuve la oportunidad este año de estar ya en el otro continente, el primer mundo, como lo dicen muchos. Estuve en Europa y es un tema del cual se habla mucho, pero que también ya ha llegado a nivel mundial. Pareciera algo casual, simpático, que seguramente ustedes lo habrán visto en Instagram, o quién sabe, más de una televidente, o por qué no, también algún hombre ahí se lo haya hecho. Hoy vamos a hablar del plasma. ¿Quién o quiénes se lo hacen? ¿Por qué parece una teoría conspirativa? Hoy se ve mucho ahí como tratamiento cosmético, directamente aplicaciones de plasma con tu propia sangre para revitalizarte, para aniñarte tal vez, para darte ese rostro, mejor dicho, más joven, porque es lo que todo el mundo busca, ¿verdad? Rejuvenecerse, técnicas desde liposucción y demás, no tanto invasivas, dicen muchos. El plasma hoy, por ejemplo, si lo hablamos aquí desde Paraguay, es aplicado mucho en mujeres, vamos a entrar durante el programa en la parte bien científica para explicárselo, la sangre, sacar el plasma y volver a introducirlo en el cuerpo, preferentemente en el rostro, y lo suaviza, como les dije, se rejuvenece en otras partes del cuerpo. Pero ¿por qué está aquí la teoría conspirativa? ¿Y por qué decía quién o quiénes? Porque se está hablando mucho del plasma, pero desde una forma un tanto macabra. ¿Cómo? Se está hablando de que no es tu propia sangre. Cuando digo quiénes o quién, personas de alto, porque cuando les pasen la parte científica les voy a hablar también un poco de los costos reales del plasma hoy hacérselo. A nivel mundial, por decir así. De la parte cosmetológica. Pero se habla en esta teoría conspirativa y les digo que en Europa se habla mucho. Y estuve en varios países. Estuve en España, estuve en Países Bajos, estuve en Grecia, toqué Francia en su momento y me impresionaba porque se habla de esto no como yo lo venía pensando o como tal vez vos desde el otro lado de la pantalla, me pongo las inyecciones de plasma en la cara, quedo más linda, más joven, sino que se habla de que te sacan hasta 2 litros de tu sangre como mínimo en cada sesión para volver a ponértela. Incluso se habla de un senador muy conocido e importante aquí en Paraguay que se hizo ese procedimiento, se lo hizo en Brasil, más precisamente en São Paulo. Algunos incluso sabrán de quién estoy hablando. En ese momento este senador, por ejemplo, se dice que se lo hizo totalmente porque podés reemplazar toda tu sangre, limpiarla, por así decirlo, y volver a colocarte esta sangre. Para hablarlo sin términos científicos, por eso dije que vamos a darle después ya entrar en lo científico para no invadir campos que no son nuestros. Pero para hacerlo un poco más a nuestro nivel coloquial, esta teoría conspirativa que muchos está hablando en Europa es que allá, sin embargo, te sacan la sangre, pero sin embargo la que te agregan son de niños muertos. Es totalmente sangre de niños, incluso hasta de bebés. Es la nueva teoría conspirativa que es impresionante cómo se está hablando en Europa y sobre todo quién y quiénes se lo hacen. Porque si hablamos de costos para algo tan simple como les estoy diciendo, de por sí es caro. Imagínense si esta teoría conspirativa es real. Estamos hablando de muchos millones de dólares. Así que sin perder más tiempo, vamos a entrar en esta parte que les digo, en la científica, entrar un poco en lo que es el plasma, para qué se utiliza. No solamente es lo que tenga que ver con la cosmetología, también ayudan las enfermedades. Por eso hablábamos de este senador. Yo no lo puedo nombrar por una cuestión de ética, él lo hizo de manera privada, pero sé que hay mucha gente que sabe a quién me refiero. Así también hubo otras personas particulares, por así decirlo, que de Paraguay viajaron a São Paulo para hacerse este tratamiento de cambiarse la sangre o en realidad de limpiarse nada más su misma sangre, y esto hace que vos te puedas evitar enfermedades o las que ya tenés preexistentes pueden retroceder.
Entonces vamos a entrar ahora en lo que es la parte científica del plasma para que todos nos pongamos bien en contexto, pero luego vamos a hablar de esta teoría conspirativa que en Europa se está tocando mucho y que sinceramente, a opinión personal, es bastante macabra, pero ya vimos muchas cosas aquí en El Mundo Nos Vigilan que terminaron siendo macabras y terminaron siendo realidad. ¿Qué tan beneficioso es el plasma del que estamos hablando, pero también de dónde proviene? Por así decirlo, no tiene un beneficio probado y puede ser peligroso, dicen algunos. Al menos, ¿quién dice esto? Dice la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, por su sigla, y creo que ustedes aquí muchas veces lo nombramos, ya saben, advirtió en su momento los riesgos que suponen estos tratamientos, pero no está prohibido. Que se ha puesto de moda en Estados Unidos, obviamente, como les decía, en Brasil, hoy en Paraguay mismo, y que puede costar entre unos $8.000 y $12.000 de acuerdo a la cantidad de sesiones que uno necesite o quiera también hacérselo. El plasma es una porción líquida de la sangre misma que contiene los factores que permiten su coagulación, anticuerpos y que también tiene proteína, pero no las células blancas ni las rojas. Esta terapia, vamos a ponerle como entre comillas, se practica como una transfusión normal por vía intravenosa, en el cual el paciente recibe el plasma de un donante o de sí mismo. Generalmente este donante es más joven. Esta creencia es de que si es más joven se puede beneficiar aún más de las plaquetas que va a recibir, las plaquetas enriquecidas. ¿Cuáles serían los riesgos? Estas terapias anuncian que son para tratarse enfermedades como el Alzheimer. Por eso de repente la persona piensa, bueno, me lo hago, puedo tratar si tengo ya principio de Alzheimer y lo puedo detener. No, eso tiene que quedar claro, no curar. El Parkinson, esclerosis múltiples, el estrés postraumático y hasta la pérdida de memoria. Pero justamente la FDA advirtió en un comunicado de que no hay pruebas de esto, de que todavía ellos al menos, hay científicos que sí lo dijeron, hay médicos que sí lo dijeron, pero ellos no se han pronunciado diciendo que sostengan su eficacia. Ya que el plasma no está aprobado por la FDA para tratar afecciones como el envejecimiento normal o la pérdida de memoria, además no se han realizado estudios fehacientes que muestren el beneficio clínico de la administración de plasma de donantes jóvenes y que existen riesgos de seguridad asociados. Todo esto lo sigue diciendo la FDA, pero lo sigue diciendo como una advertencia, no como una prohibición. Es por esto que el tratamiento sigue y se continúa, y así como vemos se continuará haciendo. Y es que según esta agencia, también existen algunos beneficios, pero son menores que los peligros. ¿Cuáles pueden ser estos beneficios? Por ejemplo, las infecciones. Las dosis de plasma que se administran son elevadas y aunque se analiza para detectar agentes infecciosos, según existiendo riesgo de transmisión de bacterias. O sea, lo que aquí estamos hablando es de que si hay posibles agentes infecciosos y vos al tener más plasma y mucho más aún de gente joven, podés evitar e incluso retroceder. Y aquí sí puede incluso haber lo que es la anulación total de la transmisión de una bacteria a tu cuerpo. Las alergias, algo muy común hoy en día en muchas personas. Las transfusiones de plasma están muchas veces relacionadas con reacciones alérgicas graves que pueden provocar, por ejemplo, la urticaria que muchas personas tienen, y con esto también se puede provocar las alergias, que es algo que hoy con el COVID nosotros vemos, tienen que ver con bloquear las vías respiratorias. Esto sí dice la FDA que ayuda, que es parte de lo poco beneficioso que hacerte una transfusión de plasma te da. Ahí también entonces, como hablamos vías respiratorias, entonces ¿qué otra cosa ayuda? Justamente esto, problemas respiratorios. Ocasionalmente la transfusión de plasma puede, dice, así como ayudar, puede causar lesiones pulmonares agudas. Es por eso que hay muchos casos que ustedes, por ejemplo, si lo buscan, hay videos en YouTube de personas que se han hecho plasma, como vemos en las imágenes, en la cara, y después, cuando adquirieron COVID, tuvieron justamente problemas, hablaba la FDA de esto, mucho mayores en los problemas pulmonares que tuvieron
por ejemplo, para hacerlo rápido y pronto, una neumonía leve a una neumonía grave. Pero de vuelta, siguen diciendo que esto no está comprobado, que no hay estudios 100% que verifiquen esto, pero ellos advierten. Complicaciones cardiovasculares. A veces una transfusión puede causar una sobrecarga del sistema circulatorio, haciendo que el cuerpo se inflame y dificultando así la respiración otra vez. Las personas con cardiopatía preexistente tienen más probabilidades de experimentar complicaciones. Y esto también es importante saberlo porque muchas veces los doctores, no hablo aquí en Paraguay, estoy hablando en general para la gente que también viaja y quiere hacérselo en otros países, no te llegan a contar sabiendo vos de repente o sin contarle vos a tu médico que tenés justamente cardiopatía. La agencia por último también aclara que estos tratamientos con plasma están pensados para pacientes con afecciones muy específicas que acuden a centros que cumplen con las regulaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos y supervisados por un médico. Esto, por ejemplo, por eso les decía, ocurre más cercano aquí en Paraguay, São Paulo, en Brasil. Todos los demás representan un riesgo, concluyen. O sea, la FDA dice que esto se puede hacer, pero en suelo americano. No da la misma seguridad si no fuese en suelo americano. Los tratamientos con plasma llevan algunos años de moda en Estados Unidos y desde el 2015 empezaron a aparecer aquí donde estamos, en América Latina, donde el más frecuente es el tratamiento con plasma rico en plaquetas PRP, que es generalmente lo que ustedes ven en los anuncios en Instagram o lo que ya vieron también en pantalla, que es lo que les decía, las inyecciones que uno lo hace en la cara. También se hacen en algunas partes del cuerpo, ahí lo vemos, esa en la cara. Esa es lo que hoy que está muy de moda, que se llama plasma rico en plaquetas. Van a ver que influencers lo están haciendo aquí en el país, lo están haciendo en toda América Latina, en distintos lugares, tienen costo. Bueno, esto supone la autotransfusión, pero de tu propio plasma. O sea, acá no hay que te dicen, te vamos a sacar sangre y te vamos a dar de una persona más joven. No, es tu propio plasma, tu propia sangre, que es lo que hace, se le despoja de todos los agentes infecciosos. Entonces el plasma es totalmente puro y te rejuvenece. Sabiendo todo esto que nosotros dijimos, entonces, ¿dónde está esta teoría conspirativa que nosotros estábamos hablando? En las redes, y atiendan muy bien esto, en las redes, varios amantes de las teorías conspirativas aparecen que terminaron contando sobre esto, aunque ustedes no lo crean, si empiezan a buscar, han aparecido muertos. Muchas personas que han hablado de este tema, posteriormente han aparecido muertos. Incluso Alex Jones, que también una vez hablamos de él cuando estaba detrás del grupo Bilderberg, era un locutor. A él se le prohibió, entre muchos de los temas que él puede hablar en su programa de radio, es justamente de esto. Todos estos que yo les decía, que pueden googlearlo, murieron aparentemente de causas naturales luego de hablar de este tema. Que el plasma del cual hablamos está tan de moda, no es sino otra cosa en realidad, según esta teoría conspirativa, que sangre de niños muertos y no es de donantes que se van de forma voluntaria y donan su sangre. Ahí está la teoría conspirativa, que está muy de moda, como bien dijimos, pero que es un grupo selecto de millonarios o multimillonarios incluso, porque yo les hablaba de $8,000 a $12,000. Pero acá, para hablar de esto, se habla de un grupo muy selecto de multimillonarios que saben exactamente de dónde proviene esta sangre y de dónde proviene el plasma que a ellos se le está suministrando. Entre estos personajes se habla de forma muy discreta en Europa, y más que nada por su salud y más que nada por la longevidad de su vida. Dicen que se debe a esto. ¿De quién creen que estamos hablando? ¿De quién estamos hablando cuando hablamos de lo larga que su vida ya fue o sigue siendo? Lo que pasa realmente con la salud de la reina Isabel. No es habitual, esto es algo que yo les cuento a la gente, no es habitual que la reina Isabel II falte a un compromiso. Eso la gente lo sabe, es algo normal. Pero cuando ella falta, la pregunta que inmediatamente los periodistas le hacen al palacio de Buckingham es:
¿Qué pasa con ella? ¿Dónde está? ¿Tiene algo que ver con su salud? ¿Es serio? Un tiempo la reina Isabel hizo una llamada y canceló un viaje. Esto no fue hace mucho tiempo, ¿eh? Estoy hablando de hace poquito. Canceló un viaje a Irlanda del Norte para conmemorar los 100 años de la participación de la isla de Irlanda a lo que es Gran Bretaña. Entonces el palacio rápidamente salió a calmar todas las preocupaciones a la ciudadanía hablando que la salud de la monarca era más que nada para resguardarla, porque decían los médicos, y esto también pasó hace poco y fue noticia, ella sigue resguardada, según los médicos. Los temores se disiparon inmediatamente cuando una fuente muy cercana al palacio le dijo a la CNN que las imágenes donde ella estaba de buen humor, porque así se ve, las imágenes donde ella estaba de buen humor, son unas imágenes, el día anterior a que esto pasa, la cancelación a su viaje, ella había ofrecido una recepción a líderes empresariales y entre esos estaba Bill Gates, por ejemplo, y había sido en Windsor. Como de un día anterior, ella al día siguiente cancela un viaje porque los médicos le dicen que ella debía resguardar reposo, nada más por precaución. Pero 2 días después de que el palacio sale a decir esto, un jueves por la noche, este diario tan sensacionalista, amarillista como lo decimos acá, británico, The Sun, informó que ella en realidad había pasado la noche en el hospital. Y no le quedó más otra cosa que al Palacio de Buckingham decir la verdad y decir si es cierto. Ella no se quedó en el palacio, ella no estuvo ahí, ella no fue resguardada, ella en realidad amaneció, pasó la noche en un hospital. Tuvo que dar la cara y contar la verdad. Pero ¿dónde entra ella que cada vez más está desesperada la forma pública, o sea, la gente pública, sobre todo en Europa, con esta teoría tan macabra del plasma de niños muertos? En boca de muchos, en videos subidos, esto es importante, en muchos videos subidos en YouTube, que después fueron eliminados casi inmediatamente o restringidos en plataformas como YouTube, se habla de esto y se asegura que ella utiliza eso no para mantenerse joven en este caso, sino para mantenerse viva. Entonces, ¿vos qué opinás de todo esto? Es importante que antes, primero que nada, hacerte cualquier tratamiento cosmetológico, ni siquiera entremos en cirugías plásticas y demás, porque hoy vamos a hablar netamente del plasma y de esta teoría conspirativa, te informes. Porque es cierto, yo no estoy perjudicando y no quiero hablar de la profesión del cirujano como médico, pero es importante que te informes, es importante que si te vas a hacer sobre todo esto que es plasma rico en plaquetas, te informes sobre tu estado de salud más que nada, si es que tu médico no te pide antecedentes. Pero la teoría conspirativa aquí, y lo que a mí me llamaba mucho la atención recorriendo Europa este año, fue que se hablaba, y fue noticia durante todo el año, que la reina Isabel, por ejemplo, vamos más precisamente ahora a ella y después le voy a tirar otros nombres que se dicen, empezó a desaparecer en todos los acontecimientos públicos. Y se sabe que ella no es de faltar, se sabe que ella es una de las primeras en levantarse en la oficina de Buckingham, cumplir con todos los protocolos, con todas las personas que tiene que recibir. Pero algo que le llamaba mucho la atención a la gente, yo no tuve la oportunidad de estar en Londres, pero tuve la oportunidad sí de hablar con mucha gente de Gran Bretaña cuando recorrí, y sí se comenta mucho, es de que ella no está en el estado de salud de tan como nos quieren explicar los doctores o el Palacio de Buckingham, de que lo que están haciendo es resguardarla. Entonces esto empezó a generar teorías conspirativas. ¿Está muriendo? ¿No está muriendo? Incluso les voy a contar una teoría conspirativa que yo la había escuchado en 3 oportunidades en 3 países distintos en Europa. ¿Se recuerdan en su momento que yo le hablaba en El Mundo Nos Vigila, pero también cuando teníamos El Mundo en 5, del grupo Bilderberg, donde están las 120 personas más influyentes y que son un grupo que se reúne porque es real una vez al año en algún país, ciudad de Europa, y no puede entrar la prensa, no se puede saber de qué se trata, tienen solamente una página web que están obligados, lo hicieron obligados a hacerlo. Y ahí, por ejemplo, uno de los participantes era el príncipe Felipe. Aunque ustedes no lo crean, una de las teorías muchas que se habla, aparte de esta que hablábamos del plasma, y voy a salir un poquitito del tema del plasma, es de que el príncipe Felipe, como participaba de estos grupos, tanto el grupo
que estábamos hablando, el del Bilderberg, el grupo que está en Estados Unidos. Yo les había hablado del grupo donde estaba Nixon, qué coincidencia, donde el grupo Bilderberg había aparecido en aquel momento Tony Blair. Nadie sabía quién era Tony Blair. 7 años después, él terminó siendo primer ministro. El poder que hay de esta clase de grupos, Skrull, otro grupo. El príncipe Felipe participaba de muchos de estos grupos, era parte de estos grupos. Se hablaba incluso, o se habla en Europa, de que una de las teorías es de que él fue parte de un sacrificio, no de una muerte natural. Y lo estoy diciendo que la gente en la boca común de vos, la mía, cuando salimos a la calle, hablamos, reuniones, de que el príncipe Felipe en realidad fue un sacrificio para que ella siga viva, que esto fue un sacrificio de uno de estos grupos donde él tanto estaba. Él estaba en muchísimos. Nosotros en este programa hablamos de muchísimos de aquellos grupos. En el Bohemian Group. Y después la siguiente teoría, y es una de las más fuertes, porque se empezaban a descubrir nombres en Europa, que por ahí para nosotros son desconocidos, de personas que hacían esto, de quitarse la sangre. Yo, es más, estuve en México y presencié una sesión. Presencié una sesión donde te sacaban 2 litros de sangre, que es lo máximo que te pueden sacar por sesión. Pero el doctor, cuando yo voy a verlo, a ver la sesión cómo se hacía, limpia tu propia sangre, agrega proteínas y demás, y te la devuelve. Te la saca por el brazo derecho, te la devuelve por el brazo izquierdo. Pero la teoría conspirativa, justamente, yo me fui con esta idea. Me fui con esta idea de Latinoamérica. Cuando llego a Europa, me encuentro con esta misma idea, me encuentro con esta misma teoría ya. Porque en realidad que la sangre que te sacan ya es una sangre que ya está descartada y el médico en realidad no te vuelve a poner la misma sangre. Dependiendo quién seas, y cuando me refiero a quién seas es cuánto capital tenés, cuántos euros tenés, la sangre que recibís es de niños muertos. ¿Y por qué salía esta teoría? Empezaron a subir muchos youtubers de Europa. Y por eso yo les decía, es muy difícil ahora poner imágenes de apoyo de más, porque es cierto que yo empecé a conocer gente que me hablaba de tal o cual youtuber, pude conocer a algunos y se eliminan directamente. Nosotros tenemos la suerte en América de que podemos hablar libremente de muchos temas. Pero estos youtubers o gente que simplemente quiso tocar estos temas, se dieron de baja tanto en la red social de Facebook, fueron restringidos en YouTube, Twitter directamente los sacó, los excomulgó de la comunidad cuando hablaban del tema de los niños muertos y que en realidad su sangre era usada. Son temas que sí se hablan comúnmente, que no son de donantes. Esa es la teoría conspirativa, que no son de donantes. Y estos donantes tampoco es que yo, Silvia, viera en el amor de mi alma. Una cosa es que yo me vaya a donar porque un familiar de algún amigo o porque quiero donar sangre, que me parece que es fabuloso en caso de algún accidente de una persona. No, este donante joven que estamos hablando recibe dinero también. ¿Es un donante voluntario? Sí, pero recibe dinero por dar su sangre. Y esta sangre supuestamente es entre personas de entre 20 a 25 años. Pero estas personas reciben un reembolso económico. No es lo mismo al donante voluntario que aquí conocemos, que es yo me voy al banco de sangre y dono si quiero donarlo para una persona en particular o si quiero donarlo porque tengo en el corazón la bondad de que alguien en un accidente pueda necesitarlo, sobre todo si tengo un tipo de sangre AB, un negativo, un 0 negativo. No, estos donantes sí, eso sí se sabe, estos donantes son pagados. Pero lo que no se habla es de estos niños muertos. ¿Y por qué empezaba esa teoría conspirativa? ¿Y por qué no se pueden encontrar videos? ¿Por qué no se puede encontrar mucha información de esto en Google? Y créanme que yo estando allá lo he buscado y he hablado con muchas personas. Porque les decía que se restringía, porque salían los padres, porque hacían los padres las denuncias. Hacían las denuncias de sus hijos, de sus bebés. Estamos hablando no solo de niños, hasta de bebés. Cuerpos no entregados. Explicaciones inexplicables. Empezaban a hacer investigaciones y empezaban a entender. O por ejemplo, padres que hablaban de niños que eran entregados casi piel y hueso. Y por eso esta teoría se hizo teoría conspirativa y muy grande ahora en Europa. ¿Llegará a América? No sé. A América TV ha llegado. Porque yo vengo y se los cuento desde el primer mundo.
¿Llegará como una información a América? No lo sé, porque imagínense si en Europa está siendo restringido, la gente no lo puede hablar en los medios, en las redes, pero sin embargo vos caminás en las calles y preguntás y te dicen que sí. Hablas con algún londinense, con alguien de Gran Bretaña, fuera de cámaras te dicen que sí. Te dicen que se dice que la reina Isabel hace esto para mantenerse viva. Te hablan de la teoría del príncipe Felipe que te dije. Te hablan de que Bill Gates también lo hace. Te hablan de que esa fue una de las cosas, no solamente lo que se decía la fortuna y demás de Bill Gates y Melinda Gates de por qué el divorcio. Es todo lo que se dice de boca en toda Europa. ¿Por qué vos me vas a preguntar a mí? Te lo voy a repetir de vuelta. No se puede encontrar tan fácilmente en las redes. Yo la respuesta que te puedo dar es muy simple porque nosotros aquí en América lo hemos vivido. Hay temas que hemos tocado que vos necesitas por lo menos saber de qué se está hablando. Serás vos el que vas a decidir si es cierto o no. Pero no te pueden restringir. No te pueden restringir el contarlo. Que vos decidas tomarlo o no es otra cosa. Pero todo esto se está restringiendo, no se está permitiendo hablar de esta situación. Solamente se habla de que el plasma es bueno, es rico, te ayuda, como te decía, totalmente es tu sangre limpia. Pero la FDA, la propia FDA, que hasta nosotros también nos regimos por eso y nos regulamos mucho por lo que dice la FDA, jamás ha dado su 100% de acuerdo a esto, pero todavía no tiene las pruebas necesarias o todavía no tiene tal vez el poder, quién sabe, para poder eliminar esta práctica. Práctica que se sigue haciendo. Hoy en Paraguay se hace de forma cosmetológica como lo ven en las imágenes. Gente de este país se ha ido a São Paulo a hacérselo. Gente de este país se ha ido a cambiarse su sangre, a cambiarse. No es a ponerse la misma sangre. De vuelta, hay cosas que uno de repente no puede decirlo porque tiene que sostenerlo, pero hay nombres, hay un senador específicamente se ha ido, ha cambiado el 100% de su sangre. Estamos hablando de muchos millones de dólares. Y si hablamos de niños, ¿de cuánto ustedes creen que hablamos? Esta es la realidad que hoy está viviendo el primer mundo, que acá todavía nosotros estamos tan ocupados en nuestras cosas con todos los problemas que tenemos como latinoamericanos, que no, de repente no nos damos cuenta, pero solamente estamos en el primer paso que ellos estuvieron. ¿Y cuál fue? Plasma rico en plaquetas. Así empezaron. ¿Y dónde están ahora? Están en transfusiones de sangre. Yo vengo de México, Ciudad de México específicamente, o México, 127 millones de habitantes. Una gran mayoría de la gente rica, que es mucha en México, se está haciendo estas transfusiones con estos donantes voluntarios que yo les estoy diciendo. ¿Cuánto tiempo tardará en llegar acá en Paraguay? Pensá, opiná. ¿Tenés habilitadas nuestras redes? Si la FDA no lo está haciendo, no digo que tenemos que regirnos siempre por Estados Unidos, pero pensá. Y también informate. Sobre todo porque hoy lo estamos tomando como belleza. Pero mañana podremos tomarlo tal vez como algo de salud. Y con la salud no se juega. Es algo muy importante. Así que ya sabes, plasma. De verdad, ¿cuál es su utilidad? ¿De verdad es bueno para nosotros? Espero que te haya gustado el programa del día de hoy. Nos despedimos, nos vamos a reencontrar con otra teoría conspirativa también muy fuerte. Espero que te deje pensando. Infórmate, y para eso estamos nosotros. El mundo nos vigila.